Nuevamente, buenos días. Continuamos en este segundo foro institucional 2015, Costa Rica ante el futuro, situación, visión y retos. Corresponde ahora la realización de la cuarta mesa redonda del foro institucional, segunda del día de hoy. Esta mesa redonda se denomina Costa Rica ante el futuro, visión y retos en la dimensión económica. Participan como expositores el magíster Saúl Weisleder y el licenciado Juan Diego Trejo Solórzano. Como comentarista, el doctor Pablo Sauma Fiat y como moderadora, la magistra Sara Barrios Rodríguez. La magistra Barrios Rodríguez es licenciada en Ciencias Políticas, licenciada en Derecho, Notaría Pública y máster en Derecho Público, todos estos títulos de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de especialización son el Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Público. Ha participado en diversos proyectos como la confección de manuales de educación popular en diversas instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría del Consumidor, entre otros. A la magistra Sara Barrios le cedo la palabra a partir de este momento. Sí, y ahora sí. Bueno, tengan todos muy buenos días. Muchísimas gracias por por estar aquí en esta mañana con nosotros. Agradecerles mucho a los miembros de la Comisión Institucional de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica por la invitación. Y bueno, como ustedes saben, estoy acompañada por unos distinguidos personajes esta mañana y vamos a empezar con don Saúl Weisleder. Vamos a mencionar algunas cosas de don Saúl, ¿verdad? Porque tiene un currículum muy extenso, pero vamos a hacer una reseña. Don Saúl es costarricense, ha sido diputado y presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 94-98, embajador alterno en las Naciones Unidas, en Nueva York, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, en la cual alcanzó incluso el grado de catedrático y dirigió el proceso de creación de la carrera de Economía en dicha universidad. Entre 1992 y 1993 fue asistente y profesor en las carreras de Sociología y de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. También se ha desempeñado como asesor en los ministerios de Exportaciones e Inversiones y Planificación Nacional y Política Económica. Ha sido director del primer programa de ajuste estructural del Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial y ha realizado trabajos de investigación y consultoría para el BID, el PNUD y la CEPAL. Además, ha publicado libros como Potencial exportador de la pequeña empresa industrial de Costa Rica, así como Utopía, Sociedad y Bienestar, y ha editado el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos, Resultados y Procesos. Siendo así, le damos la bienvenida a don Saúl para que realice su exposición. Muy buenos días, tengan todos y todos, bienvenidos. Mi introducción va a ser un poquito más larga porque creo que soy el único de los expositores, por lo menos de hoy, que no soy actualmente profesor de la Universidad de Costa Rica, entonces voy a hacer una referencia a eso. Permítanme expresar cuán honrado me siento de participar como invitado a este foro. Lo digo con absoluta sinceridad, no como frase protocolaria. Volver a mi alma mater para compartir ideas en este marco prestigioso es algo que aprecio enormemente. Felicito a quienes decidieron crear estos foros, a la comisión organizadora y sobre todo agradezco a su coordinador, el doctor Manuel María Murillo, y confío en contribuir a los fines planteados. Entiendo que estos propósitos o fines se inspiran en el lema de esta noble casa, Lucem Aspicio, en búsqueda de la luz, lema que nos ha guiado a tantas generaciones de universitarios costarricenses. Si algo de luz puedo ayudar a que encontremos juntos, esa no será una luz negra ni una luz blanca. Busco grises. Creo que la vida social está matizada por muchos grises, ese color que a pocos gusta y es mi preferido, aunque les parezca extraño. Y me alegra que el doctor Urcullo haya traído a colación la frase, la teoría está llena de gris, pero la vida es verde. Por cierto, y para adelantarme a las chotas fáciles y gratuitas, de una vez les digo que eso que he dicho no es por ser un hombre gris, no creo serlo. Puedo ser un poco ignorante, equivocado a veces, pero no gris. Y después de haber indagado, excavado y mezclado distintas tonalidades de gris, quizá podamos entre todos hallar alguna luz más luminosa. Entrando propiamente en materia,
Creo que vivimos otra de esas coyunturas de las que solo saldremos adelante, sin graves cicatrices o heridas sociales y políticas, si las personas de buena fe, porque también las hay que no son de buena fe, y los grupos con diversos grados de poder e influencia, están dispuestos a dialogar, a decir lo suyo con respeto y a escuchar a los otros con atención, y dispuestos a ceder, en el tanto que todos cedamos en algo, especialmente los que hemos sido más beneficiados y hemos tenido mayores oportunidades que la mayoría de nosotros, dichosamente, hemos aprovechado con honestidad. Nuestra sociedad está viviendo una larga etapa o ciclo de cambio constituida por diversas fases. El presente ciclo, para efectos analíticos, se inicia, en mi opinión, a fines de los años 70 del siglo XX, que nos permitió ser un pueblo, en ese ciclo, un pueblo optimista y soñador. Actualmente encuentro pesimismo, desorientación y cierto temor. No digo que no haya razones para ello, pero creo que esas sensaciones están exageradas por falta de una visión más integral. Subyacen a esos sentimientos una fuerte polarización entre sectores. Me preocupa que la forma en que se manifiestan sus puntos de vista, sus reclamos y disconformidades son muy extremas, y eso no está bien. Y no está bien, y aquí ya habrá quienes discrepen conmigo, porque en balance, en el resultado neto, la nuestra ha sido una sociedad exitosa. Esto lo enfatizo, sociedad imperfecta, claro, muy mejorable, sobre todo por la inaceptable existencia de niveles de pobreza de alrededor del 20% de la población, que no se justifica ni moralmente, ni por insuficiencia de recursos, ni por falta de programas, ni por otras razones. Tampoco se justifica el deterioro de los servicios públicos que hemos venido teniendo gradual pero sistemáticamente. Y tampoco es aceptable el fuerte deterioro en la distribución del ingreso y la segmentación social, fenómenos a los que ningún país ha escapado en la última década y cuyo origen está en los profundos cambios de 4 décadas atrás. Ahora, ¿de dónde provienen, según creo, esos fenómenos de polarización, sensación de desorientación, pesimismo y temor y el incremento de la desigualdad? No proclamo tener una respuesta definitiva. Todo está sujeto a mayor análisis y eventual refutación, pero de modo general, creo que es el producto de 3 grandes factores que trajeron cambios radicales. Primero, la revolución científico-tecnológica de fines de los años 70 del siglo XX. Segundo, la crisis de nuestro modelo de crecimiento hacia adentro. Y tercero, el cambio profundo en la estructura social del país. En cuanto al primero, la revolución científico-tecnológica de fines de los años 70 del siglo XX, con fuertes impactos en todos los ámbitos, es la base de lo que sucintamente llamamos globalización. Esta revolución se inicia con cambios paradigmáticos en la microelectrónica, con la invención de los microchips, el cumplimiento aparente de la llamada ley de Moore, que postula que habrá una duplicación de la densidad de transistores en un circuito integrado cada 18 meses, y se ha venido cumpliendo desde entonces. Y los nuevos conocimientos, por un lado, y por otro, en descubrimientos y aplicaciones en las ciencias de la vida y la biotecnología. La revolución microelectrónica, junto con la fuerte liberalización económica iniciada por Reagan y Thatcher, la caída de la URSS y el ascenso de China, transforman radicalmente las finanzas internacionales, las bases de la producción industrial y agrícola y la forma de proveer gran cantidad de servicios. Como efecto dramático, generan una redistribución de la llamada división internacional del trabajo. El capitalismo se consolida como sistema dominante global, aunque adopte diversas modalidades. Es distinto en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, en la Federación Rusa y en los llamados países en desarrollo. Pero en todos los casos se trata del modo de producción capitalista. Las telecomunicaciones y la informática, por aparte e integradas, son las industrias o actividades más directamente impactadas por esa revolución, transformando a la vez todos los ámbitos y sectores. Los subsectores de servicios son los que sufren impactos iniciales,
pero luego hemos visto y aún veremos muchos cambios en la manufactura y la agricultura. Para ilustrarlo, observemos cómo se divierten hoy las nuevas generaciones, cómo visten, cómo se transportan. Comparemos esto con lo que hacíamos hace solamente 30 años. Miremos cómo se investiga hoy en los centros dedicados a ello, en las industrias más avanzadas, cómo se hacen las transacciones financieras y los negocios bancarios. Todo esto ha cambiado profundamente en los últimos 25 o 30 años. Esto trae oportunidades y riesgos novedosos y profundos. Posiblemente aún estemos por ver una explosión similar en las tecnologías relacionadas con las ciencias de la vida, sobre todo por aplicaciones de la biotecnología, la nanotecnología y la convergencia e interrelación entre todos los campos y disciplinas. El segundo factor, ya más cerca de nuestra realidad, el haber alcanzado el tope de nuestro modelo de sustitución de importaciones a fines de los años 70 y de la expansión del Estado, ya no solo como planificador, sino como dinamizador complementario de la economía y hasta, como se decía entonces, empleador residual. Este tope provocó, junto a la crisis económica de aquellos años, que se manifestó inicialmente como la crisis de la deuda, provocó una nueva dinámica de crecimiento basada en la estrategia de nuevos productos para nuevos mercados. Costa Rica fue pionera en ello, al impulsársele de modo más decidido desde mediados de 1983, cuando ningún otro país todavía iniciaba en América Latina este cambio de modelo. Esta estrategia conlleva desde entonces una pugna constante sobre el tamaño del Estado y su papel, pugna que continúa hasta hoy. Tercero, el tercer elemento, un cambio bastante profundo en la estructura social del país, con el ascenso de nuevos sectores a posiciones de mando, el debilitamiento del campesinado minifundista y una profunda transformación de la agricultura. Las acompaña una acelerada dinámica de urbanización. Esto en conjunto trae múltiples implicaciones en la vida cotidiana. El conflicto por espacios y condiciones habitacionales, por el transporte y por otros servicios, particularmente en las zonas urbanas. Recordemos que América Latina es el subcontinente o el continente más urbanizado del mundo. También coincide con la masificación de acceso a oportunidades educativas. Además, hay una nueva revolución de las expectativas, similar a la que se presentó a fines de los 50 y principios de los 60. Junto a la maduración de los jóvenes, especialmente universitarios, de fines de los 60 y de los 70, que aspiran al liderazgo en diversas áreas y particularmente en lo político. Ideológicamente se sustenta principalmente en las reivindicaciones de América Latina, centrada en acabar con la dependencia como factor esencial para superar el subdesarrollo, según postulaba una teoría muy en boga en aquellos años. Y en el otro polo del espectro ideológico, la liberalización total, el reino del libre mercado, un quiebre en el consenso social básico. Pues bien, ante estos fenómenos y hechos de envergadura macro, pero que también tienen manifestaciones en la familia y en la comunidad, hay respuestas del Estado, a veces de ajustes de corto plazo, por ejemplo, en las negociaciones salariales, en variaciones en el tipo de cambio de la moneda, y otras con intenciones de más largo plazo, como los ajustes estructurales y los tratados de libre comercio. Estas respuestas desde el Estado a veces son conciliadoras, por ejemplo, las negociaciones salariales, las convenciones colectivas, la creación de universidades públicas, la apertura de universidades privadas, la creación del Fondo Especial de la Educación Superior, el otorgamiento de préstamos para desarrollo de infraestructura a estas mismas universidades, y otras veces más inflexibles, incluyendo contención y represión de manifestaciones de masas, pero nunca comparables a lo que ocurre en el resto de la región latinoamericana o más allá. Este estira y encoge entre gobiernos y sectores de la sociedad para el manejo del conflicto social y la pugna distributiva inherentes a toda sociedad humana conduce a algunos momentos de quiebre social, de los cuales recordaré los tres más notables. Primero, la huelga y manifestación de maestros y profesores frente a Casa Presidencial en 1995,
desencadenada por una reforma drástica al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, que por cierto luego se revirtió en gran medida por decisiones de la Sala Constitucional y por negociaciones políticas. Segundo, las protestas sociales, manifestaciones y debilitamiento del poder del gobierno con el llamado combo del ICE en marzo del 2000, que el doctor Urkullu nos recordó brillantemente recientemente en un artículo en la página 15 de La Nación. Y tercero, todo el proceso de negociación y referendo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en octubre del 2007, que prácticamente partió la sociedad costarricense en dos mitades. Es todo ese contexto el que nos transporta a la actual situación, en la que, como todos sabemos, cristaliza un cambio político pergeñado por mucho tiempo para romper el dominio de más de 50 años de un bipartidismo con alternancia, del Partido de Liberación Nacional como fuerza política dominante y una oposición que se organizaba bajo diversas denominaciones y configuraciones hasta mediados de los años 80, en que se consolida como Partido Unidad Social Cristiana. El triunfo electoral del PAC, además de cumplir el objetivo antes indicado, permite el ascenso al poder de nuevos sectores sociales, bajo una propuesta de programa político y de gobierno nuevos. Hace crecer expectativas mediante propuestas de tipo diferente y además surgen y se consolidan a nivel de representación parlamentaria opciones a la derecha, como los libertarios, y a la izquierda, como el Frente Amplio y algún sector del PAC, así como partidos cristianos y hasta uno, el PACE, sin ideología política. A año y medio de ese cambio, se pueden destacar algunos de los temas que marcan, subrayando lo económico, la columna central de objetivos del actual gobierno. Primero, lograr mayor eficacia y eficiencia en el aparato estatal mediante el nombramiento de jerarcas e incorporación de métodos que superen los problemas de corrupción e ineficiencia que en su perspectiva caracterizaron los anteriores gobiernos, es decir, diría un erudito, el ancien régime. Segundo, desarrollar la infraestructura nacional y los servicios públicos a un ritmo mayor. Tercero, eliminar la pobreza y reducir el nivel general eliminar la pobreza extrema y reducir el nivel general de pobreza por debajo del 20%, que en promedio ha prevalecido en la última década. Cuarto, enfrentar el problema fiscal aumentando los impuestos progresivos, principalmente a la renta de los más ricos, y ampliando la base y la forma del IVA, sin efectuar recortes ni cambios en el gasto público. Quinto, mejorar la situación de inequidad en la distribución del ingreso por medio de control inflacionario, estabilidad en el tipo de cambio y los impuestos directos. Y sexto, poner en marcha el desarrollo sostenible a nivel nacional, según fue definido en la conferencia de Río +20 de Naciones Unidas. ¿Cómo observo y evalúo la situación nacional y sus perspectivas, dado este marco analítico? Dividiré mi análisis en dos partes, fundamentalmente con un criterio de tiempo. Primero, la coyuntura actual y el corto plazo, es decir, hasta el próximo cambio de gobierno. Y segundo, a partir de ese momento y sin poner un límite, porque es imposible ver qué es lo que habrá de ocurrir. Hay demasiadas incógnitas. Coyuntura actual y corto plazo. Creo que el país tiene dos grandes desafíos que deberán enfrentarse en este plazo, aunque reconozco la dificultad política. Primero, la situación fiscal. Sin duda estamos llegando a un punto en que la acumulación de déficit fiscal del sector público y el nivel que ha alcanzado en los 2 o 3 últimos años podría desatar una crisis económica de mayor envergadura que los signos que se han estado manifestando recientemente. Vale decir, un débil crecimiento económico de 2 a 3%, un incremento del desempleo a niveles del 10%, disminución de los flujos de inversión hacia el país, especialmente en manufactura y agricultura, no tanto en servicios. Esto impacta principalmente a los grupos con menor educación formal y a las familias que viven bajo la línea de pobreza o están en riesgo de caer en ella. Hasta ahora no hay deterioro de los salarios reales, pero el riesgo de que esto ocurra es alto. Adicionalmente,
hay un serio problema de estructura del gasto público, de factores estructurales que limitan la inversión pública y más allá de posiciones maximalistas, hay un problema de congruencia en los sistemas de contratación y empleo en el sector público. Resultaría incongruente y erróneo y hasta hipócrita de mi parte negar o ocultar estas realidades, por más que sea políticamente incorrecto decirlo aquí. La evidencia y la información que han circulado públicamente son muy fuertes. Esto independientemente de que haya habido, como sugerí antes, simplismos, falta de análisis más profundos y una perspectiva más integral. Por otra parte, debemos reconocer que hoy nuestra economía es más sólida que hace 20 años. El nivel general de endeudamiento y particularmente el externo en relación al Producto Interno Bruto es bastante menor. El nivel de reservas internacionales es adecuado. La inflación es baja, quizá demasiado si tenemos en cuenta el elevado desempleo abierto y el subempleo. Aunque las tasas de interés son aún altas y el margen de intermediación excesivo, la disponibilidad de crédito no es crítica, aunque su distribución no es la mejor. Los sistemas de supervisión y control del sector financiero son más sólidos y eficaces. Y sobre todo, la estructura de nuestro comercio internacional es mucho más diversificada en cantidad y en volumen. Los mercados de destino y el número y porcentaje de empresas participantes son mucho mayores. Los encadenamientos con el resto de la economía, así como los emprendimientos con alto componente tecnológico, siguen siendo insatisfactorios. Estas fortalezas y la coyuntural situación de muy bajas tasas de interés internacionales han impedido o retrasado una crisis económica más grave. ¿Cuáles son los meollos del problema dentro de este panorama? Primero, si se diera una baja en la calificación de nuestra deuda, esto podría enviar una señal muy negativa a los mercados internacionales y no solamente afectar el costo del endeudamiento, sino que impactaría negativamente la atracción de inversiones. En tal hipótesis, cuya probabilidad de ocurrir no es despreciable, los efectos sí serían mucho más graves, sobre todo en el empleo, los salarios y la inflación, o alternativamente en la devaluación del colón y los salarios reales. El Banco Central insiste en que no devaluará a mayor ritmo o dejará al mercado que lo haga según el método de ajuste que ha adoptado, pues sostiene que la causa del problema es fiscal y hacerlo, o sea, devaluar más, pospondría con efectos negativos peores el necesario ajuste fiscal. El segundo gran punto del meollo de este problema. Hay un problema gestado a lo largo de décadas en los sistemas de contratación y remuneración del sector público, que ha conducido a fuertes inequidades e incongruencias. Cierto que es un problema de compleja solución, pero no debe evadirse. Desde mi punto de vista, este problema no es la causa única del embrollo fiscal, pero no debe negarse su importancia y quizás sea la clave para iniciar el buen camino del reordenamiento y de los tomas y dacas necesarios entre sectores. Enfrentarlos es parte esencial del meollo para superar la actual coyuntura. En las condiciones anteriores, ¿qué corresponde hacer? El Poder Ejecutivo debe asumir el liderazgo en concertar y convencer a los diversos grupos sociales, partidos políticos, sindicatos y asociaciones de que es absolutamente indispensable que todos pongamos una cuota de sacrificio para empezar a resolver estos temas a fondo, empezando ya, aunque los efectos tomen tiempo en manifestarse. Ha de atacarse el problema fiscal tanto por el lado de los ingresos, reforma tributaria, como de los gastos. He visto algunas pequeñas señales positivas, aún insuficientes, pero en la dirección correcta. La renuncia de los empleados del Banco de Costa Rica a ciertas bonificaciones excesivas. La instauración de un nuevo sistema de contratación en el ICE con el llamado salario global. Lo que han acordado la gerencia y los funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para reducir sus salarios y salvar la empresa. La propuesta del rector de la universidad y otros miembros del Consejo Universitario respecto de las anualidades.
aunque ya tenemos semanas de estar esperando a ver si el Consejo va a aceptar o no va a aceptar la propuesta. Y hay otras propuestas adicionales. Quiero insistir en que cualquier solución en relación a esto debe garantizar y cumplir y darse respetando los derechos legítimamente adquiridos. También desde hace varios años hay un esfuerzo más sistemático, gracias a nuevas tecnologías y nueva legislación, para cobrar mejor los impuestos, tanto en renta como en ventas y bienes inmuebles. Creo que la Caja viene haciendo esfuerzos por impedir la evasión y a veces se le va la mano, como en el caso de Saprissa. Todo esto es positivo y bueno, pero falta bastante. Pienso que si se avanza en lo del empleo público, será posible exigir cambios de mayor calado en cuanto a impuestos progresivos y que podría elevarse en 1 o 2 puntos un impuesto que no se ha mencionado y que es el pago de los intereses en los certificados de depósitos, en colones y en dólares, que sustituye el impuesto sobre la renta para esos ingresos. Estamos entonces ante decisiones de estrategia y de contenido. Urge que el Ejecutivo lo defina, proponga y negocie. Ya sabemos que a esto lo precede un compromiso de liderar en el tema de la contratación laboral en el sector público. Se generará oposición desde diversos flancos, las cámaras empresariales, los sindicatos, los medios de comunicación, pero eso es algo inevitable y todos los gobiernos lo han padecido. Lo importante es que sea suficientemente realista como para que sus metas estén claras y deberá organizarse también grupos de apoyo a estas reformas. No sé si con exceso de optimismo, yo veo a las universidades, al menos a la comunidad de académicos, una fuerza favorable a esta estrategia. Recordemos que si no se le entra a estos problemas económicos de una eventual crisis ordenadamente, al final la economía se ajustará, y si se ajusta desordenadamente, perdemos todos más todavía. El largo plazo. Soy optimista respecto de lo que podemos lograr como sociedad en el largo plazo. Por supuesto, los logros que pueden obtenerse no son independientes de la manera en que se resuelvan los problemas de la coyuntura antes analizados. Resumiría los retos de largo plazo como la profundización y consolidación de nuestra integración inteligente con el mundo. Sí, más integración con el mundo, no menos. Integración en lo económico, pero también en lo cultural, en la lucha en la defensa de los derechos humanos y otras. ¿Por qué soy optimista? Porque Costa Rica cuenta con un capital social y democrático sólido, un arraigado desarrollo institucional, tierras, clima y ubicación geográfica privilegiadas, con costas en ambos océanos, con vías de comunicación que integran prácticamente todo el territorio, aunque los informes e índices internacionales a cada rato nos recuerdan el atraso que sufrimos en ejecutar nuevos proyectos de gran importancia. Pero comparemos con otros países de nuestro subcontinente, no tienen la penetración y la cobertura que tiene Costa Rica en comunicación terrestre. La cobertura energética y de telecomunicaciones es casi universal, un logro de un ICE ágil, eficiente y del apoyo que por ello le mantiene la gran mayoría de nosotros, y por eso le pedimos que se adapte a las nuevas realidades en que opera. Tenemos un prestigio internacional en casi todos los campos, consolidado y susceptible de potenciarse en aras de un renovado esfuerzo de desarrollo integral, más allá de si somos o no el país más feliz del mundo, anécdota intrascendente, nos hemos ganado bien esos méritos. El país cuenta con abundantes recursos para financiar gran parte de las inversiones indispensables en nueva infraestructura, si obstáculos burocráticos o de rigideces mentales pudieran superarse aceleradamente. Y hay posibilidades reales de acceso a fondos internacionales a costos hoy razonables. En pocas palabras, el tema de los recursos de financiamiento no es problema importante para el desarrollo de la infraestructura que nosotros necesitamos, e incluso no es indispensable endeudarse enormemente en el exterior. Quizá nuestro principal reto sea superar las discusiones generales y del pasado para confrontar ideas sobre el presente y el futuro,
con un horizonte claro y un liderazgo sólido, inclusivo y atrevido, obviamente imbuido de una ética y un idealismo robustos y realistas a la vez. Pienso que las discusiones sobre si más o menos Estado, de si el ISO debe fortalecerse o no, si el modelo de concesiones debe usarse o ampliarse y algunas otras están superadas por la realidad. Corresponden a fantasmas o paradigmas añejos. Debe llegarse a acuerdos que favorezcan el desarrollo económico inclusivo, sobre los cómo, pero ya no sobre si sí o no. Para iniciar el enfoque hacia los cómo, debemos despejar y desterrar fantasmas y pensar desde lo que el conocimiento más actual, desde el punto de vista científico y tecnológico en el mundo, nos indica que serán las nuevas tecnologías. Porque si ya cambiaron las telecomunicaciones, estamos a 3 pasos de una enorme revolución en todo el tema de energía. Y si el ICE no se adapta, va a ser intrascendente, va a quedar ignorado también. Y también esas nuevas tecnologías para las soluciones aplicadas al manejo de organizaciones públicas con responsabilidades operativas de escala grande, que es un problema que yo creo que hemos venido teniendo en el país. Las instituciones han crecido mucho y no hemos generado suficiente capacidad de gestión de esa escala. Por ejemplo, en el ICE, en la Caja, en Recope, en el Sistema Estatal de Compras, las universidades públicas y ministerios como los de Educación, Hacienda y el MOP, que son muy grandes. Enumero algunos elementos para que repensemos algunos mitos nocivos. En Costa Rica nunca se privatizó la propiedad de los recursos naturales, por ejemplo, el agua o los hidrocarburos, como sí pasó en Bolivia, y sin embargo aquí se repite eso. Ganamos la pelea contra organismos internacionales que querían la privatización completa del régimen de pensiones, al estilo del modelo chileno que se difundió en todo el continente en los 90s y que ya echaron para atrás los chilenos. Y nosotros creamos uno de 3 pilares, que es ejemplar en su concepción y modelo para muchos países. Salvo grupos minoritarios, no ha habido propuestas serias de dolarizar nuestra moneda. Conservamos una banca estatal sólida, un sistema de atención pública de salud que, a pesar de sus carencias y deficiencias, sigue prestando excelentes servicios. El Estado conserva el monopolio de la importación de hidrocarburos y combustibles. El ICE sigue rigiendo los sectores de energía y telecomunicaciones, por cierto, a veces con excesivo celo. Favorezco el monopolio estatal en la importación de combustibles y su distribución mayorista, pero necesitamos una refinería. Los recursos que en ella se emplearían no serían mejor empleados en subsidiar desde el lado de la demanda el transporte, para subsidiar instalación de autogeneración de energía eléctrica en las casas y en otros lugares, o quizás otras tecnologías. ¿No sería más útil y eficaz que quienes temen la privatización del ICE propongan, junto a quienes ya lo enfocamos así, cómo hacer los grandes cambios que requiere para que no se lo coman las tecnologías que vienen ya en energía, como acabo de decir, como ya ha pasado en telecomunicaciones? Sí, tenemos pendientes disyuntivas o decisiones cruciales. Reducir el desempleo al 5% o menos, con empleos decentes como los define la OIT. Alcanzar las tasas de crecimiento sostenible del 6% anual por lo menos. Reducir la brecha de ingresos, redistribuyendo del primer decil hasta los que van del 5º al 10º. Crear un ecosistema eficaz para el emprendimiento y la innovación, con resultados medibles y crecientes cada año, con importantes componentes industriales y agroindustriales, porque sin un desarrollo industrial manufacturero no hay desarrollo a largo plazo. Resolver las deficiencias y atrasos en la agenda ambiental, profundizar el desarrollo del turismo, fortalecer el Estado de Derecho, con actitud abiertas al cumplimiento de lo sustantivo y no lo accesorio, pudiendo corregirse errores de forma de modo ordenado y expedito. Y todo eso lo podemos hacer. Cuando yo veo el campus universitario, la ciudad de la investigación, lo mismo que los campuses de la UNA, el Tecnológico, la UNED y seguramente pronto el de la Universidad Técnica Nacional, y recuerdo que a principios de los 70s, cuando aún era estudiante acá, los grandes proyectos de infraestructura en esta universidad fueron la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y el edificio de aulas. Concluyo 2 cosas al menos. Primero,
Cuán responsables y generosos han sido el pueblo y los gobiernos de los últimos 30 años con nuestra sociedad y con la educación superior. Y segundo, qué enorme aporte puede hacer la academia al bienestar de la gente mediante la investigación rigurosa y relevante, la educación robusta y de avanzada y la acción social que las une a ambas. Las principales fortalezas nuestras siguen siendo nuestra población, libre, ciudadana en el sentido moderno, sabedora de sus derechos y ojalá de sus obligaciones, solidaria. También nuestras instituciones, nuestro Estado social de derecho, nuestra paz y civilidad, nuestra democracia perfectible, nuestros recursos naturales. Con un liderazgo político, empresarial y social visionario, con actitud de sí se puede, de entrar a diálogos de buena fe, de dar y recibir, de solidaridad, de conocimiento del país y del mundo, podemos poner a jugar todas esas fortalezas en favor del país, combinarlas, generar sinergias y veremos que no solo recuperaremos los logros del pasado, sino que les daremos contenido, relevancia y dinamismo para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Saúl por su exposición Visión y retos en la dimensión económica, una reflexión interdisciplinaria. Y ahora contamos con la participación de don Juan Diego Trejo Solórzano con su exposición Visión y retos en la dimensión económica, el mercado de trabajo, la distribución de ingreso, pobreza y política social. Ahora bien, es importante recordar que don Juan Diego es costarricense, licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, con estudios de especialización sobre planificación del empleo en Chile, docente en las escuelas de Economía de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, del que fue director y actualmente subdirector, y donde coordina el programa de investigación sobre pobreza y desigualdad, consultor de organismos internacionales como la OIT, la CEPAL, el BID, el Banco Mundial y el BCIE. Sus áreas de investigación son mercado de trabajo, distribución del ingreso, pobreza y política social. Algunas de sus publicaciones son las consecuencias del aumento en la observancia del salario mínimo legal en Costa Rica, el combate a la pobreza y la desigualdad en Costa Rica, avances, retrocesos, lecciones y propuestas de política, entre muchos otros. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Después de la vehemente y brillante presentación de Saúl, voy a tratar de hacer una presentación más pausada. Como ven el título, me pidieron hablar de muchas cosas a la vez y entonces es más o menos complicado. Quisiera plantear tres cosas, recordarlos la evolución reciente, plantear algunos factores explicativos y luego unos retos. En términos de pobreza, ya sabemos, hay un estancamiento de la pobreza alrededor del 20% en los últimos 20 años. Hubo reducciones importantes, hubo aumentos importantes durante la crisis de la deuda. Es muy importante tener los primeros años del 80 en mente, aunque Saúl señalaba que tenemos una posición más firme ahora, pero también estamos a la puerta de una crisis como la crisis de la deuda y las consecuencias en términos de pobreza ahí están claramente visibles. Lo que tenemos es un estancamiento de la pobreza, una inelasticidad con respecto a la producción. Si bien es cierto, ha mejorado las condiciones de los grupos pobres, han tenido más acceso a los servicios sociales, de manera que si uno mide la pobreza por otras metodologías, la pobreza se sigue reduciendo, pero claramente la pobreza se asocia con una baja capital humano de las personas, que implica una inserción muy precaria al mercado de trabajo. ¿Qué pasa con desigualdad? Como ya se mencionó, la desigualdad empieza a aumentar a mediados de los 90, aunque en la década del 2000, la primera mitad del 2000, se reduce como en el resto de América Latina, luego en la segunda mitad del 2000 repunta y sigue repuntando, ya sea que se use el coeficiente Gini como está ahí o que se use otros indicadores de desigualdad, la desigualdad sigue aumentando y cuando uno descompone las causas de la desigualdad, dos parecen ser fundamentales. Uno, la educación, el premio
el premio salarial para los más educados explica una parte importante del aumento de la desigualdad, que como decía Saúl, parte de eso se explica por los cambios tecnológicos que hizo aumentar la demanda por los trabajadores más calificados, en un contexto como el costarricense donde la oferta por trabajadores más calificados se está desacelerando. En el resto de América Latina la pobreza, la desigualdad se reduce en la década pasada precisamente porque ese premio salarial empieza a caer, mientras que en Costa Rica sigue aumentando. Es decir, la demanda relativa por trabajadores más calificados sigue aumentando en Costa Rica, parte de no solo las reformas económicas, del cambio tecnológico, sino por las exportaciones capital intensivas, ¿verdad? Y el otro componente explicativo de los cambios en la desigualdad tiene que ver con la polarización de las jornadas de trabajo. Hay un aumento de trabajadores con jornadas parciales, fundamentalmente mujeres, a tiempo parcial en el sector informal, jefas de hogar sin tener resuelto el problema de cuidado, mientras que también hay un aumento de los trabajadores sobre jornada, principalmente hombres, en empresas donde a través de una mayor intensidad del trabajo se busca aumentar la competitividad. ¿Qué pasa con el desempleo? Tenemos, bueno, el desempleo es más alto en los últimos 30 años, solo comparable con el periodo de la crisis de la deuda. Tenemos un desempleo que está afectando a los menos calificados, a los más jóvenes, a las mujeres y probablemente a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad tienen más problemas de incorporarse de todos modos al mercado de trabajo. Hay un desenganche, como también se mencionaba Saúl, entre la demanda y la oferta, es decir, tenemos la gente menos calificada tiene problemas porque no hay demanda por esos trabajadores, y entonces tenemos un problema. Está aumentando no solo la tasa de desempleo, sino el porcentaje del desempleo de larga duración, es decir, cada vez hay más gente con más de un año buscando trabajo activamente sin poder conseguir trabajo, ¿verdad? Y pasamos de una situación de alta inflación y bajo desempleo a una situación actual que es de baja inflación y alto desempleo, ¿verdad? Entonces, ahí la disyuntiva entre inflación y desempleo parece ser relevante actualmente. ¿Qué pasó con los salarios reales? Bueno, hay un repunte importante luego del colapso de la crisis de la deuda. La crisis de la deuda, como decía Saúl, si nosotros no nos ajustamos, el mercado nos ajusta. Bueno, los salarios cayeron 30% en 2 años, ¿verdad? Después de la crisis de la deuda hay un repunte importante, más alto en los salarios públicos. Los salarios públicos se triplicaron, mientras que los salarios del sector privado top, es decir, el sector privado formal, apenas se duplicaron, de manera que las brechas se han ido ensanchando. Y en el sector privado, los salarios mínimos tienen una explicación importante, sobre todo en el periodo, la década pasada, marcaba ahí donde la política fue congelar salarios mínimos y eso congeló los salarios del sector privado. Finalmente, en términos de los hechos, ¿qué pasa con la inversión social? Bueno, la inversión social en términos per cápita, que es la línea de arriba, cayó un 30% durante la crisis de la deuda y después se mantuvo por debajo de ese nivel precrisis hasta el 2013, es decir, más de 35 años estábamos con niveles de inversión por habitante por debajo que teníamos antes de la crisis de inicios de los 80, aunque en términos globales, en términos absolutos, el gasto social fue aumentando, ¿verdad? Y entonces, sí tenemos podríamos llamar una insuficiencia del gasto, con el agravante que mucho del aumento que se da del gasto en los últimos años es aumento de salarios, nada más, ¿verdad? No es aumento de más servicios y de mejor calidad, sino simplemente estamos aumentando los salarios. Entonces, ¿qué cosa puede estar explicando esos resultados distributivos? A mí me parece, quisiera poner la atención en 3 cosas, nada más. Ya Saúl fue muy extenso en muchos elementos que están afectando. Me parece 3 cosas. Uno, que tiene que ver con la generación de oportunidades laborales, que tiene que ver con el crecimiento. Otra, que tiene que ver con
la creación de capacidades, que tiene que ver con educación, y finalmente con el papel redistributivo directo del Estado a través de transferencias estatales. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento? Con el crecimiento lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, que es una condición necesaria pero no suficiente. Necesitamos un crecimiento de calidad, un crecimiento que sea sostenible, que sea elevado, que genere empleo productivo y bien remunerado. Bueno, lo que nosotros tenemos desde el 80 para acá es que el crecimiento ha sido débil, ha sido muy volátil. Si uno ve las tasas de crecimiento es una sub y baja, ¿verdad? Y concentrado en ciertas actividades, particularmente actividades que hemos promocionado, actividades capital humano intensivas, que generan poco empleo, muy calificado, pero generan poco empleo no calificado, ¿verdad? Y tiene pocos encadenamientos, y entonces ese crecimiento volátil y débil, ¿verdad?, en términos per cápita, en los últimos 35 años estamos aumentando a un ritmo del 1.7% nada más, y si quitamos la crisis de la deuda, donde perdimos casi el 20% del PIB, ¿verdad?, estamos creciendo alrededor del 2,5% anual, ¿verdad?, un crecimiento insuficiente. Ese crecimiento insuficiente y volátil impide que se consoliden resultados favorables en el mercado de trabajo, impide un crecimiento sostenido del empleo, impide mejoras sustantivas en los salarios en el sector privado. Entonces, ¿qué cosas? ¿Por qué este crecimiento ha sido volátil? Bueno, hay factores externos, pero hay un factor interno que es muy importante, que ya se ha mencionado aquí, y es que hemos tenido una política tributaria insuficiente y no redistributiva. Si bien es cierto, con las reformas económicas pasamos de impuestos al comercio internacional a impuestos al consumo, antes de las reformas eran insuficientes, después de las reformas siguieron siendo insuficientes. Esos recursos insuficientes, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, simplemente no han permitido la inversión en infraestructura física requerida, lo cual le resta paulatinamente competitividad al país. Pasamos de ser un país que teníamos la mayor infraestructura de caminos en América Latina a ser un país que tenemos la peor infraestructura de caminos después de 30 años de no invertir en infraestructura. Y entonces no hemos podido financiar infraestructura y en gasto social hemos podido financiarlo lentamente la inversión. Pero esos desequilibrios fiscales que generan unos ingresos insuficientes impiden ese crecimiento sostenido y las mejoras en el mercado de trabajo. Entonces, son crisis recurrentes con financiamiento bancario, con aumento de tasas de interés, con frenos a la economía, y es lo que está explicando ese sub y baja del crecimiento. El otro tema que no solo el crecimiento ha sido insuficiente, sino que cómo se repartieron los frutos de ese crecimiento. Y ahí me parece importante resaltar la política de salarios mínimos. Recordando que los salarios mínimos es el principal componente del ingreso familiar. Bueno, ahí se aplicó durante toda la década pasada una política de congelamiento del salario mínimo, que son los salarios relevantes para el sector privado, no para el sector público. Entonces, mientras que la economía creció acumuladamente un 30% per cápita del 2009, desde 1999 al 2008, y un 10% en términos de PIB per cápita, los salarios mínimos no aumentaron. Y el problema no fue eso, sino que los salarios de mercado tampoco. Es decir, el sector privado empresarial toma el ajuste de los salarios del salario mínimo como una indicación de cuánto debe aumentar los salarios de mercado y los aumenta el mismo porcentaje. Entonces, una política de salarios mínimos de estancamiento simplemente hizo que todo el crecimiento económico de la década pasada, que fue la década en que más crecimos, no llegara suficientemente a los trabajadores del sector privado, que son la mayoría de los trabajadores del país. Entonces, la política de salario mínimo no contribuyó ni a reducir la desigualdad ni la incidencia de la pobreza, luego de haber jugado un papel importante en el periodo previo. Mientras que el resto de América Latina, en que la desigualdad estuvo cayendo en la década pasada, se asocia con un replanteamiento de la política de salarios, una política de salarios mínimos muy activa. ¿Qué pasa en términos de la generación, la creación de capacidades? Dentro de la creación de capacidades
es fundamental la educación secundaria, ya se ha mencionado aquí que hemos estado rezagados a educación secundaria. La educación secundaria es muy importante porque es un umbral mínimo para superar la posibilidad de pobreza, es decir, para tener una inserción de calidad mínima al mercado de trabajo. Y lo que hemos tenido es que en la educación secundaria hay un limitado logro educativo. Ese logro educativo genera entonces una insuficiente creación de capacidades, no solo por la baja cobertura, sino por la eficiencia interna, en perjuicio de los más pobres. Entonces, si uno ve ahí, en 1980 el 30% de los jóvenes lograban completar la secundaria, seguimos alrededor del 30% hasta el 2000, y es no solo hasta la década pasada que logramos empezar a subir ese porcentaje al 46% y actualmente estamos alrededor del 50%. Como gran cosa, el 50% logra completar la secundaria, cuando países como Chile el 80% sale completar la secundaria y países como Corea el 95% completa la secundaria. Pero no solo el logro es bajo, sino el logro afecta dramáticamente a los grupos más pobres, ¿verdad? Y la situación de los grupos más pobres empeoró durante la década de los 80 y la década de 2000, mientras que en 1980 el 16% de los jóvenes de los hogares más pobres completaba la secundaria, luego cayó un 10% y no es solo al 2010 que logra empezar a aumentar y a cerrarse la brecha, y entonces la brecha entre los jóvenes de los estratos más ricos con respecto a los jóvenes de los estratos más altos, se fue ensanchando, pasó de 3,5 veces a casi 6 veces y ahora está reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa desigualdad en el logro implica oportunidades diferentes y reproduce la desigualdad en los ingresos. El otro componente son las transferencias monetarias que hace directamente el Estado. Esas transferencias son limitadas y mal distribuidas. Hay dos componentes importantes de las transferencias monetarias: las pensiones contributivas, que ya se hablaron acá, que absorben más de 1/5 parte del gasto social, pero se concentran en los estratos altos. Mientras que las transferencias en dinero a los grupos pobres, como parte de lo que llamamos las políticas sociales selectivas, solo aumentaron durante la segunda mitad de la década pasada, y al llegar al 5% del gasto social y 1/4 parte de la inversión de las pensiones contributivas. Entonces, ¿qué pasa? Si uno ve el 20% más pobre y el 20% más rico, ¿cuánto reciben en colones del 2000? ¿Cuánto recibían en 1990? Los pobres recibían 100.000 colones por persona, productos de servicios universales. Ahora, al final de la década pasada, recibían 150.000 colones, casi un 50% más. Eso muestra que las políticas universales son las que más llegan a los grupos pobres. Los grupos más ricos recibían menos. En las políticas restrictivas, donde están las universidades, los grupos pobres casi no recibían nada, era un subsidio importante para los grupos ricos, aunque se han reducido en el tiempo, o sea, se vuelve más redistributivo. Y las transferencias, las ayudas en dinero, son un componente importante para el gasto social que llega a los grupos pobres, mientras que las pensiones llegan al estrato más alto, ¿verdad? Las pensiones representaron en 1990 el 40% del gasto social que recibían los grupos, el 20% más rico representa el 60% del gasto social que recibe el grupo más rico en el 2009, y casi el 60% de lo que se paga en pensiones llega a ese grupo. Entonces, ¿cuáles son los retos? Entonces, en retos, por un lado, la generación de oportunidades laborales. Ahí varias cosas pueden decir. Uno es que las políticas económicas tienen que seguir objetivos de empleo, ¿verdad? El objetivo de empleo tiene que ser un objetivo prioritario. Tenemos que pasar de la estabilización a la promoción del crecimiento, y tenemos que evaluar las políticas económicas por sus resultados en empleo y salarios, ¿verdad? No solo por resultados en inflación. Y para eso necesitamos indicadores de corto plazo que no existían hasta el 2010, empiezan a salir los indicadores de corto plazo de empleo, y aún no tenemos indicadores mensuales de empleo. La otra cosa que requerimos es una reforma tributaria y fiscal. Necesitamos los recursos fiscales suficientes y recaudados con solidaridad. Aquí no hay
que inventar el agua tibia, se sabe lo que hay que generalizar ventas y transformarlo en impuesto de valor agregado, hay que aumentar el ingreso, el impuesto sobre el ingreso de las personas, pero eso es una parte, la parte de ingresos, la otra parte es la parte de gasto, ¿verdad? Aquí hay que mejorar la eficiencia del gasto, ¿verdad? Y hay que controlar los disparadores del gasto. Por otro lado, hay que fomentar la inversión, es decir, sin inversión no crecemos, ¿verdad? Sin inversión no podemos crecer, pero hay que canalizar la inversión, generar subsidios para que la inversión lleve a los pobres al mercado, ¿verdad? Entonces hay que generar subsidios para que la inversión privada llegue a las zonas pobres y hay que la inversión pública tiene que apoyar esa inversión privada. Es decir, la inversión pública tiene que generar las externalidades suficientes para que se pueda generar suficiente inversión. Y finalmente, en generar oportunidades, vamos a seguir dependiendo de las exportaciones. El principal motor va a ser, en un país pequeño como el de nosotros, va a ser las exportaciones. Y en eso yo creo que el país ha tomado una decisión correcta en el pasado, y es que tratar de insertarse a la economía mundial con exportaciones mano de obra calificada intensivas, ¿verdad? Pero para eso necesitamos adecuados incentivos y la vinculación de la producción en pequeña escala con eso. No basta aumentar la producción que genere oportunidades de empleo, sino que también tenemos que aumentar los salarios, hacer que esos frutos del crecimiento lleguen a las personas, ¿verdad? Para eso necesitamos una política de salario mínimo más activa, donde que la política de salarios mínimos promueva que si hay aumentos de productividad, ese aumento de la productividad se transfieran al menos parcialmente a los salarios, pero no basta con aumentar los salarios mínimos si no se cumplen, tenemos que combatir el incumplimiento, como se hizo en el pasado con una campaña y como se está proponiendo ahora con el cobro de multas en sedes administrativas. Se requiere aumentar la rentabilidad de los activos de la producción en pequeña escala. Para eso necesitamos apoyos integrales y de escala acorde a la producción en pequeña escala, ¿verdad? Tenemos un cuarto de millón de microempresarios, ¿verdad? Y tenemos un programa de apoyo al crédito que da 1.000 créditos al año, ¿verdad? Con eso usted no genera ningún impacto, estamos gastando plata ahí sin ningún efecto, ¿verdad? Otra cosa que hay que hacer es encadenar con los sectores dinámicos y con cláusulas laborales de observancia de los derechos laborales. Y finalmente, hay que facilitar la movilidad de los trabajadores, ¿verdad? Mejorar los sistemas de intermediación y transformar el Fondo de Capitalización Laboral en un verdadero seguro de desempleo. Generar oportunidades, crear capacidades sería la segunda cosa, ¿verdad? Ahí las políticas sociales universales son fundamentales. Hay que mejorar la calidad de los servicios sociales universales, que los logramos mantener, como decía Saúl, durante toda la etapa de las reformas económicas, ¿verdad? Nunca los desmantelamos, ¿verdad? Sí tenemos retos. Hay que ampliar la cobertura de la educación preescolar, que es lo que determina la educación preescolar mucho el éxito escolar posterior. Hay que universalizar el logro en primaria y mejorar su calidad. Cerca del 30% de los niños de hogares pobres no terminan la primaria, van a sufrir situaciones de exclusión máximas en el futuro, ¿verdad? Hay que mejorar la calidad y la sostenibilidad financiera de los servicios de salud, de todos conocidos. Y la inversión social hay que asignarla localmente en forma inversa al desarrollo de las zonas, ¿verdad? Actualmente la asignación geográfica de la inversión social no se realiza, ¿verdad? Se actúa contra demanda y no se realiza. Mención especial merece secundaria, ¿verdad? Básicamente hay que aumentar el logro en secundaria, pero hay que fortalecer incentivos para estudiar porque el costo de oportunidad de no estudiar es importante, pero hay que atacar las causas de la expulsión de los estudiantes con una oferta educativa atractiva, pertinente y de calidad, y hay que compensar las desventajas de los hogares, ¿verdad? Hay zonas marginales que
no basta con que haya un centro educativo ahí, requiere un apoyo integral a la familia y a la comunidad. También hay que ampliar las opciones y el acceso a la educación postsecundaria en dos direcciones, en la educación técnica postsecundaria, que tiene una cobertura muy limitada, y hay que ampliar la capacidad de las universidades públicas y privadas también para captar estudiantes, las universidades públicas para captar estudiantes de bajos ingresos y para formar profesionales en áreas científicas y tecnológicas. Y tenemos que aumentar la empleabilidad de los jóvenes y de las mujeres con escaso capital humano, ¿verdad? Tenemos tan poca gente que termina secundaria, tenemos un contingente de gente joven que no tiene competencias necesarias para un empleo de calidad, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos programas de capacitación acorde a las necesidades de mercado y a la escala de la población meta, ¿verdad? El INAH tiene una capacidad de atención muy limitada en lo que son programas sustantivos, y en el caso de las mujeres es importante resolver el problema del cuidado para que puedan no solo educarse, sino también incorporarse al mercado de trabajo. Finalmente, hay que consolidar la red de protección social. Hay que garantizar la protección de los riesgos de la vejez. Eso pasa por reducir la regresividad y el costo de los regímenes con cargo al presupuesto nacional. Ya Saúl dijo que hubo reformas que costaron sangre acá, ¿verdad? Y que se han ido revertiendo. Hay que fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Caja. Y hay que ampliar la cobertura contributiva. Actualmente cerca del 30% de los trabajadores no cotizan, ¿verdad? Y van a ser en el futuro una carga al Estado porque no tienen acceso a pensión contributiva, y es mejor y es más barato subsidiarles la contribución ahora que pagarles una pensión en el futuro. Y finalmente hay que mejorar el impacto de los programas sociales selectivos, ¿verdad? Ahí estamos gastando el 2% del PIB en programas sociales selectivos. No todos son transferencias en dinero, muchos son transferencias en especie, pero ahí tenemos un problema de diseño y un problema de coordinación muy importante, un problema de focalización, no hay un marco institucional adecuado. Entonces, para concluir, uno podría decir que si uno ve la mirada en los últimos 35 años hay resultados distributivos mixtos, ha habido un crecimiento pro pobre, pero en sentido laxo, donde no ha mejorado la desigualdad. Se ha logrado aumentar la inversión social, se ha logrado proteger el desarrollo social alcanzado, pero con desequilibrios fiscales que limitan la expansión requerida y su sostenibilidad. Le agregan volatilidad y freno a la producción e impactan negativamente el mercado de trabajo. Hay que resolver el desequilibrio fiscal, como mencionaba Saúl. Me parece que el principal desafío es volver a convertir la educación, principalmente la secundaria, en el vehículo de movilidad social, el vehículo de igualdad de oportunidades y la competitividad internacional del aparato productivo. Pero este es un esfuerzo de mediano y largo plazo que debe complementarse con la atención de la deuda acumulada. Los jóvenes sin las competencias necesarias para una inserción de calidad al mercado de trabajo. Recientemente se ha insistido mucho en las transferencias monetarias condicionadas. Ellas pueden contribuir, pero no tienen la capacidad para enfrentar por sí solas este desafío. Muchas gracias. A don Juan Diego Trejos, comenta esta mesa de Costa Rica ante el futuro, visión y retos en la dimensión económica, el doctor Pablo Saoma Fiat. Don Pablo es economista, especialista en política social y mercado de trabajo, actualmente director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Escuela de Economía e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la misma universidad, consultor en diferentes organismos internacionales con quienes ha realizado estudios nacionales en prácticamente todos los países de América Latina, así como diversos estudios de carácter regional. Tiene más de 40 publicaciones a nivel nacional e internacional y es colaborador ocasional en algunos de los medios de comunicación colectiva. Muchísimas gracias, don Pablo. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento. Y especialmente en esta mesa con los dos expositores invitados, realmente es un gusto para mí estar aquí. Las presentaciones que realizaron ellos, sus exposiciones realmente tienen
grandes puntos de contacto, realmente prácticamente no hay divergencias, excepto en algunas cosas. El objetivo de la participación, de mi participación en este caso, no es tanto hacer un resumen de lo presentado por los expositores, pero sí voy rápidamente a hacer un recuento para luego profundizar en algunos de los temas, ¿verdad? Saúl básicamente empezó haciendo un recuento de la forma como hemos llegado a la situación actual, ¿verdad? Para luego plantear los grandes retos que se planteó el actual gobierno, ¿verdad? Que vale la pena tal vez revisar, enumerar en función de que son importantes para de retomar más adelante. Y el primero es el tema de la eficacia y eficiencia del gobierno, el tema del desarrollo de la infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos, erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza total a menos de 20%, solucionar el problema fiscal, mejorar la distribución del ingreso y avanzar en el desarrollo sostenible. Esos son los 6 grandes retos, ¿verdad? Y entonces luego nos hacía referencia a la situación, a la coyuntura actual, entendido lo que va a pasar en los próximos 2, 3 años, ¿verdad? Donde la gran prioridad, nos decía, efectivamente, es la solución del problema fiscal, ¿verdad? Que implica acciones tanto por el lado de los gastos como por los ingresos. Y luego, a largo plazo, realmente los retos, el abanico de retos se abre muchísimo, son muchos, ¿verdad? Nos hablaba de la necesidad de profundizar y consolidar la integración inteligente con el mundo, ¿verdad? Además de todos los temas, el aprovechamiento del financiamiento externo, las nuevas tecnologías, la necesidad de innovación, ¿verdad? Todo de cara a lograr las metas de reducción del desempleo, de lograr un crecimiento económico alto y sostenido, ¿verdad? Reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Básicamente es y posteriormente Juan Diego nos hace una presentación sobre el tema cómo la pobreza en un sentido absoluto o por insuficiencia de ingresos se ha estancado en los últimos 20 años, cómo tenemos una desigualdad creciente, cómo el crecimiento económico ha sido volátil y generalmente muy alto en algunos periodos, en otros no. De todas maneras, en promedio, y esto lo agrego yo, por debajo del 6% que siempre hemos deseado como meta de crecimiento anual. Y además el desempleo, como en estos momentos tenemos tasas de desempleo sumamente altas, de las más altas en los últimos años. En el tema de la desigualdad, es sumamente importante cómo ha sido impulsada por los salarios públicos, ¿verdad? Este es un tema relevante porque está casualmente relacionado con el tema del déficit fiscal, ¿verdad? Y en contraposición, una política de salarios mínimos para el sector privado pasiva. Vemos cómo con el acuerdo de concertación a finales de los 90s se sostuvo el salario mínimo en términos reales por muchos años, muchos de los cuales fueron de gran crecimiento económico, ¿verdad? Y entonces los trabajadores no se beneficiaron directamente de ese crecimiento. Luego, ya a partir del 2007, con la reducción en las tasas de inflación, sí vuelve a crecer un poquito, pero sin embargo el crecimiento de los salarios mínimos reales del sector privado realmente ha sido poco, lógicamente, entonces, a diferencia de los otros. Tal vez también recordar que de 1986 a 1991, igualmente en el periodo de ajuste,
de la economía después de la crisis. Igualmente los trabajadores del sector privado asumieron en buena medida el costo del ajuste con salarios mínimos muy bajos, ¿verdad?, para la reactivación de la economía. Entonces ese es un tema relevante desde el punto de vista de la desigualdad. Luego vemos el tema del gasto público social, cómo realmente se ha duplicado en total, se ha duplicado en total desde 1980 hasta la actualidad, pero en términos per cápita, cómo estamos recuperando el nivel de 1980. Este asunto especialmente lo voy a retomar. Luego el tema del limitado logro educativo, que es especialmente importante y nos plantea varios retos agrupados en cuatro grupos, que es la generación de oportunidades laborales, ¿verdad?, de empleos de calidad, bien remunerados, aumentar los ingresos reales, entre las diferentes alternativas está lo de tener una política de salarios mínimos activa, ampliar la formación de capacidades y consolidar la red de protección social. En cada una de estas había un conjunto de. Yo quiero enfocarme en 3 asuntos. En primer lugar, en la calidad del gasto público social, ¿verdad?, porque hemos visto cómo ha crecido este gasto en total y bueno, insisto, en términos, se ha multiplicado por 2 en términos de gasto total y recuperamos el gasto per cápita del 80. Sin embargo, cuando hablamos de calidad, más no necesariamente es mejor, y ese es un tema relevante. Cuando nosotros vemos, en el caso del empleo público, las cifras que Mideplan publicó recientemente y que vienen de la Encuesta Nacional de Hogares, donde hablaba de 305,000 empleados públicos, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos es que de esos empleados públicos, la mitad son de gobierno central y de los de gobierno central la mitad son del Ministerio de Educación. Estamos hablando de 70,000, más o menos 70 y resto mil empleados del Ministerio de Educación. Cuando nosotros vemos los salarios en educación, vemos que de el 1 de enero, los salarios vigentes al 1 de enero del 2005 y los comparamos con los vigentes al 1 de enero del 2015, tenemos que los salarios nominales prácticamente se han multiplicado por 4 y en términos reales casi que se han duplicado. O sea, los salarios para los empleados, para los docentes y administrativos del Ministerio de Educación en general, pero especialmente para los docentes por el tema de los incentivos, se han casi que duplicado en términos reales. Sin embargo, han salido 2 resultados, en términos de aumento en la cobertura, vemos que han habido resultados, ¿verdad? Se ha ampliado la cobertura en educación preescolar, se ha ampliado la cobertura o por lo menos la retención en secundaria. Veíamos que ha mejorado el logro en secundaria que nos mostraba Juan Diego, ¿verdad? Sin embargo, en términos de calidad es donde quiero enfatizar. Han salido 2 estudios recientes. Uno es los estudios regionales comparativos y explicativos, que son pruebas estandarizadas que se realizan para estudiantes de primaria, que realiza una oficina regional de la UNESCO, ¿verdad? Y que habían datos para el 2006 y para el 2013, en la cual se consideran varios países latinoamericanos y se hacen pruebas de lectura para 3º y 6º grado de primaria, de matemáticas para 3er y 6º grado de primaria. Cuando comparamos los resultados del 2013, que son los del tercer estudio más reciente, con los del 2006, nos damos cuenta que en 3 de estas combinaciones de materia y grado, Costa Rica redujo su calificación. Y solamente en una la aumentó, que fue en matemáticas de 3er grado de primaria, pero su mejoría estuvo muy por debajo del promedio regional. Entonces lo que tenemos es que del 2006 al 2013, en medio de ese fuerte aumento en los salarios, no ha habido mejorías en la calidad
en la educación. Entonces, realmente este es un tema relevante. Si vemos la prueba PISA, que es otra prueba estandarizada, que se realiza trianualmente, la realiza la OCDE, y Costa Rica participó en la del 2009, aunque los resultados estuvieron, aunque fue realmente en el 2010, pero digamos y 2012, donde se evalúan lectura, matemática y ciencias. Costa Rica en el 2012 bajó sus calificaciones respecto al 2009. Nuevamente, y este es para estudiantes de 15 años en secundaria, entonces igualmente tenemos que no estamos pasando en términos de calidad. Entonces, aquí hay un tema importante y es el tema de la calidad del gasto público, ¿verdad? No se trata de gastar más. Igualmente, cuando nosotros vemos en el caso de los servicios regulados o de los servicios financieros, ¿verdad? En el caso de los servicios regulados, donde las tarifas se definen como costo más rédito de la inversión entre, depende, usuarios o consumo, lo que tenemos es que ha habido fuertes aumentos en las tarifas, pero no necesariamente la calidad y cantidad de los servicios ha mejorado, pues simplemente, aunque aumenten los costos, no necesariamente de producción. Entonces, es parte importante de los retos que enfrentamos, entonces es entrar en el tema de la calidad. ¿Qué implica un aumento en el gasto público en pensiones de regímenes especiales? Solamente más y mejores pensiones para los que ya nos demostró Juan Diego están en el quintil de mayores ingresos. Entonces no tiene impacto redistributivo, por ahí no va la solución a la reducción de la pobreza ni la desigualdad. En salud, es claro, hablando de los tres sectores más importantes, educación, pensiones y salud desde el punto de vista del gasto público, es cierto que ha habido una clara mejoría en la cantidad y calidad de los servicios. Realmente los servicios de salud a cargo de la Caja, sobre todo a partir de la reforma en el sector salud a mediados de los 90 y especialmente a partir del año 2000, cuando se salió de la autoridad presupuestaria, entonces realmente ha habido aumentos significativos en la cobertura y calidad de los servicios. Sin embargo, enfrentamos el problema de que el modelo de atención no está aún definido, ¿verdad? Seguimos, este es un modelo que realmente está siendo costoso y no hemos solucionado uno de los problemas principales que se planteó desde el momento en que se inició la reforma del sector, que era el financiamiento del sector salud. Entonces, no tenemos ni definido el modelo, ni definido el financiamiento, en un modelo donde la Caja del Seguro Social, además, pasa de ser una institución en la cual se financia con las contribuciones obrero-patronales y en parte del Estado, a la institución que prestadora universal de los servicios de salud. Entonces, el tema del calce entre el financiamiento de los trabajadores activos versus el resto de la población se complica. Entonces, son temas que está sobre la mesa en este caso específico. Después de la crisis del 2011 se esperaba que realmente se tomaran decisiones importantes al respecto, se realizaran cambios. Sin embargo, el gobierno comenzó a dar plata, 180 mil millones de colones por año, con eso se tapó el hueco financiero y no se ha tomado ninguna decisión a futuro. Y ese es parte del tema que más debemos enfocar en términos de lo que viene. Sin embargo, hay un temita adicional que es al cual quiero hacer referencia, que es el problema fiscal desde la óptica del gasto público social. Sabemos que el gasto público social realmente nos ha dado estas posiciones que aún mantenemos y sobre todo que nos hace en algunos casos sobresalir entre otros países, como por ejemplo lo que demuestra el índice de progreso social que salió en su nueva edición este año.
Pero bueno, veamos los tres sectores, cuál es el problema que enfrentamos y que hay que tener claro desde ahora. En educación, ya cuando alcancemos el 8% del PIB, ese va a ser un techo. Difícilmente se va a dedicar más del 8% del PIB a la educación pública, ¿verdad? Es un techo de todas maneras bastante alto, donde habría que mejorar ciertas cosas con los mismos recursos, habría que ver si se está en capacidad. Este 8% es relevante porque son los recursos fiscales, o sea, son los que vienen del presupuesto público. Cuando vemos el pago a las pensiones en los regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional, estos representan un poco más de 2% del PIB. Entonces, ese es un gasto igual, con dineros totalmente fiscales, que va a seguir. Pero tenemos la población no cubierta, en la cual estamos atendiendo a la población en pobreza, pero como nos planteaba Juan Diego, hay un 30% de la fuerza de trabajo que no está cotizando y que en algún momento hay que darles pensión. Actualmente se destina el 0,5% del PIB al régimen no contributivo y probablemente haya que seguir destinándole eso. Y al IBM tenemos que ya las luces de alerta sobre la situación financiera se han encendido, ¿verdad? Esto quiere decir que el gobierno de dineros fiscales nuevamente va a tener que comenzar a hacer aportes adicionales, ya no estoy hablando de las cuotas obrero-patronales, sino aportes adicionales, y cuando se agoten los dineros de la reserva, todavía no sabemos cuándo, ¿verdad? Unos dicen que el 27, otros con el 42, bueno, seguimos en eso porque aún después de que se ha pedido, 8 años después de que se inició el primer estudio actuarial, todavía no tenemos un estudio actuarial sobre IBM, ¿verdad? Entonces realmente, pero ya se comienzan a pedir dineros, ya vimos que solamente para cubrir el diferencial entre las cuotas, entre las pensiones de los que cotizaron con salarios muy bajos y los que con la pensión que reciben, ya para el próximo año están pidiendo, la caja va a pedir 58,000 millones de colones. Este es un inicio porque esa cifra va a seguir aumentando considerablemente. Y por último, en el caso de la salud, como les adelanté hace unos minutos, realmente el financiamiento extra, que no es por contribuciones, está viniendo del gobierno. En una parte por financiamientos, pagos obligatorios que debe realizar, como es la atención de la población en situación de pobreza o los asegurados por cuenta del Estado, pero también por otras leyes, como es el caso de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que obliga a asegurar a toda la población, ciertos casos de cáncer, etcétera, ¿verdad? Entonces, en estos momentos se estima que para cubrir el seguro de salud, el gobierno debería destinar el 0,5% del PIB, repito, esto no incluye contribuciones obrero-patronales, pero ese 0,5% va a seguir creciendo. O sea, que tenemos un problema de crecimiento de la parte del gasto público social que debe ser financiada con recursos presupuestarios y que si no se realiza una revisión se soluciona el problema fiscal del país, entonces realmente esto es lo único que se va a traducir es en un deterioro de los servicios públicos sociales. Y por último, el tercer tema que quiero hacer una breve referencia es al tema de la ausencia de políticas de Estado y el Plan Nacional de Desarrollo. Esto, decía don Constantino Urcullo, estoy en su participación temprano, que realmente se necesitaba un acuerdo político para definir cuáles son las grandes prioridades país y avanzar, lo cual comparto plenamente. Sin embargo, hay un tema relevante y es el de los planes nacionales de desarrollo, que el país, resulta que el Ministerio de Planificación cada 4 años elabora su Plan Nacional de Desarrollo y generalmente los ministros que llegan, aunque sean de un mismo partido del gobierno que está, dice todo lo que está en ese plan anterior está malo, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer nuestro
propio Plan Nacional de Desarrollo, entonces de ahí simplemente se definen nuevas prioridades, hacen nuevas cosas. No es, por ejemplo, nada más un ejemplo muy sencillo de cómo se toman decisiones. La administración anterior estaba el programa Empléate, que era dirigido a jóvenes para que consiguieran su primer empleo. Bueno, el programa no fue evaluado y ahora aparece Mi Primer Empleo, un nuevo programa. Digo, no, puede que que sea mejor, pero realmente no hay justificaciones, no se evaluó el otro, ¿verdad? Se trata de decir, vamos a hacer cosas nuevas, aunque sean las mismas con diferente nombre. Entonces, desde este punto de vista, lo que parece importante es, y esa es mi opinión particular, el tema de que el Plan Nacional de Desarrollo debería de ser uno solo, o sea, uno que tenga continuidad a través de las diferentes administraciones. Lógicamente, cada administración podría cambiar algunos énfasis, pero justificadamente, indicando por qué sí o cambio en las prioridades, pero realmente ese plan debería de ser permanente. Cuando vemos hace pocos días que salió el índice de competitividad global que elabora el Foro Económico Mundial, resulta que, bueno, la noticia es que bajamos un puesto, o otro año que subimos un puesto en este índice, ocupamos posiciones entre las 50 y las 60 a nivel mundial, entre 100 y el resto de países, ¿verdad? Siempre nos mantenemos en esa posición intermedia, pero más allá de si subimos o bajamos una posición a nivel mundial, lo que es claro es que donde tenemos las peores calificaciones, el peor desempeño son siempre las mismas cosas, y es el tema de la infraestructura, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿cómo esperamos mejorar si no avanzamos en el tema de la infraestructura, que es uno de los grandes retos, ¿verdad? Nuevamente nos quedamos atrasados. El tema lógicamente, el tema de la parte del ambiente macroeconómico, si las condiciones para hacer negocios siguen siendo las mismas, ¿verdad? Entonces no podemos mejorar. Entonces realmente como país difícilmente vamos a mejorar si no logramos entrarle a los asuntos más gruesos, a los asuntos permanentes que requieren. Entonces, un poco la idea es cómo hacer que estas políticas, estos programas trasciendan administraciones con la prioridad que requieren. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Pablo. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y continuando con el orden de las exposiciones, a solicitud de don Saúl, vamos a ver una por una. Y la primera dice, para don Saúl Wisleder, ¿cómo lograr una reducción de beneficios salariales onerosos y abusivos si quien debería dar el ejemplo, el Poder Judicial, ha sido el primero en no poner tope a sus exageradas pensiones o no recortar los privilegios vergonzosos a sus regímenes de incapacidad? Si alguien debe moralmente, debe dar el ejemplo. Muchas gracias, Sara. En primer lugar, antes de responder esta pregunta, yo le decía a Sara que iba a tomarme 2 minutos porque como recorté mucho mi presentación, pero bueno, no solo porque recorté mucho mi presentación, sino que cometí una falta protocolar, digamos, y es no haber reconocido a los miembros de la mesa y particularmente, bueno, a la facilitadora, a doña Sara, que ahora nos conocimos, y que voy a contar una infidencia, no voy a contar todos los detalles, por eso es que estábamos hablando tanto. Es un ejemplo de lo que los medios modernos hacen para que tengamos esas percepciones que a veces creemos que estamos tan lejos y no estamos tan lejos necesariamente si conversamos. Me decía ella, yo me lo he imaginado a usted tan distinto. Y le digo yo, ¿cómo? No voy a decir todo, pero nada más como más liberal, me dice, más neoliberal. Dice, pero no. Y no voy a decir el resto, ¿verdad? Que es todavía más comprometedor. Pero además, la verdad, el honor de estar aquí con Juan Diego y Pablo, que tenemos el privilegio de tenerlos a los dos esta mañana aquí, son
En el gremio nuestro decimos que son los dos principales pobrólogos que hay en Costa Rica, en el sentido de especialistas y conocedores a profundidad en el tema de la pobreza, que la han estudiado, se han especializado, de sus causas, de sus características, de sus soluciones en relación al resto del sistema desde el punto de vista económico. También hay gente, digamos, que lo enfoca más desde el punto de vista sociológico, digamos, o de otros ángulos, y del mercado de trabajo, las dos cosas íntimamente ligadas. Así que disculpen y de verdad un honor estar con ustedes aquí. Lo otro que quería decir es que si me hubieran invitado y le hubiera estado hablando, y esto quiero explicar por qué la presentación, digamos, como se dice ahora, el tipo de discurso que hice, a una audiencia estadounidense, digamos universitaria también, probablemente la lógica de mi discurso hubiera sido distinta, pero yo enfaticé mucho en las causas de hace 3 o 4 décadas, digamos, del origen de nuestra situación actual, la revolución tecnológica, y la integración al mercado internacional, etcétera, etcétera, porque en aquel país ellos son dominantes, pueden establecer las reglas del juego más o menos. Nosotros somos tomadores de decisiones, tomadores en el sentido de que, digamos, las tenemos que aceptar más o menos. Somos tan pequeños que, por ejemplo, la comparación que se hacía cuando empezamos a impulsar el nuevo modelo de nuevos productos a nuevos mercados, las 5 economías de América Central, que en ese momento empezamos, digamos, se dio la ventaja de lo que se llamaba la Cuenca del Caribe, la ley de la Cuenca del Caribe, las 5 en conjunto, o las 6 en conjunto, incluyendo a Dominicana, 5 o 6, éramos más pequeñas que el condado de Dade del estado de la Florida, que es donde está la ciudad de Miami. Posiblemente hoy la diferencia sea todavía más grande. Entonces, para que nos demos una idea, por eso discutíamos o hablábamos un poco durante el café, una persona que está acá presente, que es profesor en una institución superior evangélica, entiendo, comparaba el Asia con América Latina, y decía que, bueno, hay tesis de que lo que pasa es que aquellas son sociedades más jerarquizadas, más autoritarias, etcétera, etcétera, mientras que el latinoamericano es más indisciplinado, etc. Yo le decía, ese puede ser un factor, pero el factor fundamental fue que hace 40 años más o menos ellos tomaron la decisión de crecer hacia afuera y nosotros tomamos la decisión del crecimiento hacia adentro. Yo creo que fue importante el crecimiento hacia adentro en América Latina, pero llegó a un tope relativamente temprano, es decir, el mercado interno no era suficiente para dinamizar nuestras economías. Ellos tomaron el mercado internacional como su mercado y posteriormente eso tuvo repercusión sobre el mercado interno. En fin, me podría extender mucho más para allá, pero el tema es de que nosotros debemos aspirar a lo mismo que aspiran sociedades mucho más ricas, pero con menos recursos. Entonces tenemos que ser mucho más estratégicos en la escogencia, digamos, de cómo vamos a plantear nuestra estrategia de desarrollo. Por eso la lógica de mi presentación iba en la dirección de decir, miren, pasaron todas estas cosas y nosotros estamos en esas condiciones y esas condiciones son prácticamente inamovibles para nosotros y dentro de esas condiciones tenemos que actuar. En tanto que, si yo estuviera hablando, como decía, a una audiencia gringa, les diría, no hay que crecer tanto, no se necesita tanto materialismo, ¿para qué necesitamos más consumo? ¿Para qué necesitamos seguir destruyendo el planeta? Yo aspiro a eso también, esa es la sociedad que a mí me gusta. A mí me gustaría una sociedad mucho más austera, una sociedad menos dependiente del consumo, etcétera, etcétera. Pero allá eventualmente sí podrían hacerlo y tener repercusión sobre el resto de la economía mundial, pero nosotros no tenemos alternativa. Ok. Quería comentar también en las presentaciones de Juan Diego y Pablo sobre el tema de educación y pobreza. Yo no sé si lo mencionaron o no, bueno, además, a mí me parece que sobre el tema de la calidad y el hecho de que solo el 50%, me impactó ese dato, que solo el 50%
Entonces, nuestra cohorte, digamos, que está en la secundaria, logra graduarse, y en Chile, que es una sociedad mucho más desigual, aunque hablábamos con Sara, claro, después llegan a la universidad y son muy pocos allá los que pueden entrar a la universidad porque son muy caras. Probablemente se revierte el indicador en ese sentido, pero no lo sé. Me impactó, 80% en Chile y 50% en Costa Rica. Es realmente pavorosa la diferencia, para no hablar de los países europeos. Bueno, me parece que en parte, y esto es hipotético porque no lo he estudiado y además no sé si en Chile es diferente esto o no, tiene que ver, por una parte, con el tema de la reestructuración o del cambio, digamos, de las familias en nuestro país, del ambiente familiar, de la constitución de la familia. A mí me parece que para la izquierda o para los sectores progresistas, digámoslo así, llamémoslo así, dentro de los cuales yo me considero, el tema familia se ha considerado como un tema conservador, y me parece que es un gran error. Me parece que efectivamente, dependiendo cómo es el ambiente familiar, tiene mucho que ver con las aspiraciones de la gente, con las posibilidades de la gente, y que eso debe influir en el hecho de que la gente quiera seguir estudiando o no, y se comprometa y haga sacrificios y hasta llegar, aparte de los incentivos que se han venido dando, se han venido haciendo ciertos cambios, probablemente van a tener más repercusión a cierto plazo, pero me parece que eso tiene que ver. Junto a eso, yo enseñé muchos años en la Universidad Nacional, y yo soy muy descarnado, yo soy muy sincero. Después, como a veces me meto en política, después me lo sacan en cara, pues ni modo, pero la verdad es que durante mucho tiempo la calidad de la formación de los docentes, por lo menos lo que yo vi en la Universidad Nacional, era terrible, o sea, para primaria y para secundaria. No sé si eso habrá mejorado, pero francamente era muy baja, y yo creo que eso tiene una gran incidencia. No solo la calidad, sino el compromiso. Anecdóticamente puedo contar, en el poco tiempo que he estado en el país, después de muchos tiempos de no venir, un tiempo relativamente prolongado, que hablando no con gente de clase media, sino con empleados, digamos, operativos y tal, de pronto voy a la oficina de mi hermano, y entonces está la hija de la conserje, y entonces le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no fue hoy a la escuela? Es que no llegó la maestra, y al día siguiente no llegó la maestra, y al tercer día no llegó la maestra. Y yo, pero ya tienen que hacer algo, vayan a ver, vayan a hablar. Es que la maestra está enferma, pero dicen que ya la próxima semana viene, ya se había perdido una semana de clases. Al lunes siguiente, entonces dice la directora que los va a dividir y va a poner unos en una clase y otros en otra, porque todavía está enferma la maestra. Bueno, no sé cuántos días perdieron de clases, o sea, es tremendo, esa es una cosa que me parece que sin tocarlo, y claro, los economistas no somos los que, digamos, nos metemos más en esos detalles, pero me parece, ahí está Isabel Román, que debe conocer muchísimo más sobre esto, pero yo quería mencionar eso. Y aquí un reclamo, y me van a perdonar, todos saben que no soy cristiano, no soy católico, vengo de un origen religioso distinto, pero me parece que la iglesia ha cometido, o las iglesias han cometido en Costa Rica yo casi diría un pecado, en Costa Rica y en el mundo, pero aquí concretamente con el tema de oponerse tanto a la educación sobre sexualidad. Yo no estoy hablando de aborto, yo no estoy hablando de las pastillas, yo no estoy de todas esas cosas, yo sé que son temas muy difíciles, pero la iglesia está auténticamente preocupada por el tema de la pobreza, y es evidente ver la relación entre los embarazos tempranos y la reproducción intergeneracional de la pobreza. Entonces, debería haber un cambio y permitir y ser un poco más flexibles con respecto a eso. Perdonen los comentarios, pero quería hacer con respecto a la pregunta. Tiene toda la razón. No. El gobierno, mire, hay una gran disparidad en promedio entre los salarios, bueno, aquí los expertos lo saben y lo pueden decir mucho mejor que yo, entre sector público y sector privado, pero al interior del sector público, entre el gobierno central y las instituciones autónomas, incluyendo las universidades públicas, y se los digo, como dije antes, yo no voy a decir eso, me parece
Todos nos sentimos profundamente orgullosos de que se mejoraron los salarios de los profesores universitarios, pero creo que ahí se fue la mano, se nos fue la mano. O sea, es insostenible. La sociedad costarricense no puede seguir con este sistema de retribución salarial que se han establecido en las universidades, en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República y el sistema descentralizado. Eso tiene que cambiar. Yo no tengo la varita mágica, lo único que yo puedo decir es que hay que sentarse a una mesa, a hablar francamente sobre esto. Hay que hacerlo dentro de la legalidad, hay que hacer todo lo posible, pero todos tenemos que hacer sacrificios. El mediano empresario, salgan a la calle, no son los grandes empresarios, el mediano empresario no está dispuesto a decir, yo no voy a seguir pagando impuestos, yo voy a evadirlos a como sea, para que otros tengan salarios altísimos y después se pensionen con pensiones muy altas, y yo no tengo ninguna pensión garantizada. Ellos tienen garantizado el salario, el trabajo de por vida, buen salario y buena pensión. Y yo me la tengo que jugar todos los días en la calle a producir algo y venderlo. Entonces yo creo que ahí está gran parte del quiebre que estamos teniendo en la sociedad. Por eso lo decía, este puede ser el tema que si lo logramos romper, nos va a permitir entrarle al problema fiscal, que los tres aquí sentados, economistas, y posiblemente Sara también, estaremos de acuerdo, es un tema que tendemos que resolver, si no, no va a ser posible mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera. Y entonces el escenario que yo planteé a cierto plazo optimista, no lo va a hacer, porque se nos va a venir una crisis y ahora ya no hay geopolítica, ya no está la Unión Soviética, y ya los gringos no van a venir a darnos $1 millón diarios de aquellos días que nos ayudó muchísimo a salir adelante. Perdone que me haya extendido tanto con una pregunta y aproveche para otras cosas. Para hacer un resumen, porque estas preguntas van enfocadas en el mismo tema, dice, ¿cómo hacemos para evitar que muchas personas que viven hoy de las rentas del Estado continúen haciéndolo? ¿Verdad? Y la otra persona también afirma parte va por esta línea, pero además, por otro lado, dice, denominar pluses las conquistas sindicales condena al movimiento popular sindical a no luchar por conquistas políticas, económicas y sociales en Costa Rica. ¿Cómo hacer? Nuevamente digo, yo no tengo la varita mágica. Yo lo que digo es que hay que sentarse a hablar y hay que tener liderazgos políticos y representaciones políticas, como tal vez sí era mejor antes, yo no lo sé, pero digo, con más honestidad y todo. El sistema político refleja lo que es la sociedad en gran medida, tampoco es que va a ser muy diferente, pero ni todos los diputados son santos, ni tampoco son diablos. Yo coincido con Alex Solís, que dijo más temprano que el problema principal, digamos, de ejecución en este país no pasa por la Asamblea Legislativa, pero sí pasa, por ejemplo, el hecho de que ya ahora no se necesita tanto, pero proyectos, digamos, de ciertas obras grandes y que conllevan préstamos, duraban años en la Asamblea Legislativa y muchos más años después para ejecutarse, y ya cuando se ejecutaban ya estaban totalmente atrasados, etcétera. Yo creo en la fuerza de la razón y no en la razón de la fuerza, y creo en el diálogo, y creo que todos tenemos que hacer autocrítica. Yo me hago autocríticas y es que sin autocrítica, sin verse uno a sí mismo, por eso las prédicas de que siempre el malo es el otro y todo eso a mí me disgusta mucho, ya sea en política o en cualquier otro campo. Yo no creo, alguien decía, no es que unos son los buenos y otros los malos, no es así. Todos estamos en este mismo barco, y entonces sí creo ahí que un liderazgo político fuerte, no tanto fuerte en el sentido que se quiere decir, sino arraigado, con visión, con desparpajo hasta cierto punto, asumiendo ciertos riesgos, yo creo que va a cambiar. Yo creo que hay mucho que cambiar en la cultura política y no solo en el sistema político. Cuando un presidente de la República en algún momento decide no hacer caso a un par de decisiones administrativas de menor rango que él, simplemente porque al funcionario se le ocurrió o lo que fuera, y diga, no, vamos para adelante, y si después me acusan y si al final
tengo que pasar unos días en la cárcel cuando termine el gobierno, pues los voy a pasar, pero esto va a cambiar. Yo creo que los funcionarios públicos van a empezar a entender también en que tienen que pensar más en cómo resolver los problemas y no en cómo causarlos. Esto no quiere decir ni que todos somos santos, ni que hay que quitar los controles, ni nada por el estilo, no. Pero sí creo que una manera de ser distinta del liderazgo puede hacer cambios muy importantes. Muchísimas gracias, don Saúl. A don Juan Diego le preguntan, dice, ¿piensa usted que hay cierta incapacidad en el adecuado manejo de balance de crecimiento económico y desarrollo social? A corto plazo, suficiencias varias, y en el largo plazo, crecimiento económico y desarrollo social, crecimiento interno con base en las exportaciones. Bueno, yo creo que sí, hay cierto desbalance. Como yo mencionaba, son dos caras de la misma moneda. Por un lado, el crecimiento económico tiene que generar oportunidades laborales. Para que el crecimiento económico se transforma en un desarrollo, tiene que ser un crecimiento económico de calidad. No solo generar oportunidades laborales, sino oportunidades laborales de calidad, ¿verdad? Generar empleo permanente y bien remunerado. Pero, por otro lado, necesitamos que crear las capacidades de la gente, ¿verdad? Y entonces, si usted genera oportunidades laborales y no crea capacidades en la gente, lo que va a tener es alto desempleo y un montón de vacantes, ¿verdad? Lo mismo pasa si crea un montón de capacidades en la gente y el sistema productivo no está generando las oportunidades, entonces va a tener un montón de desempleados calificados, ¿verdad? Sin poder conseguir empleo adecuado. Entonces yo creo que hay que trabajar con las dos cosas simultáneamente. Nosotros hemos apostado, como decía, a una inserción internacional exportando bienes, mano de obra, capital intensiva, ¿verdad? Mano de obra calificada intensiva, pero tenemos un desbalance muy importante en la formación de gente, ¿verdad? Como mencionábamos, ni la mitad completa secundaria, antes era peor, ¿verdad? Antes de la crisis de la deuda, solo un 30% completaba secundaria, al final de los 70, cuando el pico de la expansión de la educación secundaria que tuvimos en los 70, solo grabábamos el 30%. Entonces, bueno, si estamos apostando a especializarnos en producción que tenga como ventaja competitiva una mano de obra calificada, bueno, necesitamos crear esa mano de obra calificada. No puede ser que la mitad de la gente, de los jóvenes, no logre ni siquiera completar la secundaria. Entonces, ahí yo creo que sí tenemos un desbalance importante. Le preguntan a don Juan Diego, ¿por qué motivo radica efectos negativos en el mercado laboral en Costa Rica por el problema fiscal actual? Explique el problema de la evasión fiscal por parte del capital multinacional y nacional en la calidad de vida de los empleados públicos. Esto es para un curso, pero bueno, y los trabajadores del sector privado en Costa Rica. Entonces, la evasión fiscal por parte del capital multinacional y nacional en la calidad de vida de los empleados públicos. Bueno, lo que preguntaba inicialmente, ¿por qué el desequilibrio fiscal afecta la generación de empleo? Mi hipótesis es la siguiente, ¿verdad? Usted tiene un desequilibrio fiscal, ese desequilibrio fiscal, lo que he dicho es que no se han podido hacer las inversiones necesarias, eso resta posibilidades de ventajas competitivas al sector privado. El sector privado no crece, no genera empleo. Además, esos desequilibrios fiscales hacen que el gobierno tenga que recurrir a los bancos por crédito que le quita al sector privado y encarece el crédito. Entonces, eso afecta la generación de empleo en el sector privado. Y luego, como el Estado tiene que periódicamente hacer ajustes con los desequilibrios, entonces nos genera ese crecimiento económico volátil, y entonces el sector privado sabe que el crecimiento económico es volátil, sabe que este año estamos creciendo mucho, pero el año entrante no vamos a crecer, entonces si la demanda por el producto del sector privado está creciendo, pero el empresario considera que es un crecimiento temporal, no va a aumentar el empleo, ¿verdad? Va a tratar de usar más intensivamente los factores. Le prefiero pagarle horas extras a los trabajadores en vez de contratar nuevos, porque el año entrante no los voy a ocupar y
y despedirlo me cuesta plata, ¿verdad? Entonces, ese desequilibrio fiscal yo creo que está imponiendo trabas a un crecimiento sostenido, no solo porque no genera condiciones, sino porque genera trabas. Después, la evasión fiscal, yo creo que el desequilibrio fiscal es ingresos insuficientes, gastos excesivos, ¿verdad? Por los dos lados. En la parte de los ingresos insuficientes, yo creo que más que un problema de evasión fiscal, de empresas, es un problema de exoneraciones. En forma importante, hay grupos que están exonerados, no están evadiendo, sino legalmente lo tienen que pagar, ¿verdad? Y en términos del impuesto sobre la renta que yo mencionaba, cuando uno ve cuál es el porcentaje de ingresos fiscales que vienen de impuestos sobre la renta de las empresas, ese porcentaje es similar a países desarrollados. Es decir, en general las empresas pagan impuestos sobre la renta similares en otros lados. En cambio, cuando uno ve cuánto es el impuesto a la renta que paga las personas, ¿verdad? No pagan ni el 2% del PIB las personas contra países desarrollados que pueden estar pagando hasta el 10% del PIB el impuesto sobre la renta sobre las personas. Eso es lo que llama el cascarón vacío, el BID, ¿verdad? Es un impuesto sobre la renta que no genera nada, ¿verdad? Y eso no son empresas evadiendo, sino son personas evadiendo. Y son personas evadiendo, básicamente grupos profesionales liberales, ¿verdad? Formados por las universidades públicas de gratis, ¿verdad? Y después van y no quieren pagar impuestos, ese es el principal grupo. La reforma, ¿cómo reduzco yo la evasión ahí? Bueno, en parte poniéndole impuestos, el impuesto de ventas, ¿verdad? Porque entonces tiene que declarar ingresos y tiene que declarar impuesto de renta, impuesto de venta, pero no queremos que ponerle impuestos de ventas y decimos que están evadiendo, entonces tenemos ese problema. Entonces yo creo que ahí el tema de la evasión, hay mucha la evasión, es un problema de la evasión de los ingresos de las personas, ingresos del trabajo liberal, e ingresos de los empresarios como trabajadores, ¿verdad? Aquí, si usted es un empresario y tiene una empresa, la empresa paga, y entonces ya usted considera que está exonerado de pagar, ¿verdad? Entonces, aunque usted tiene ingresos, no paga, ¿verdad? Porque le pagó la empresa, no, ya yo pagué en la empresa, pero mis ingresos no los pago. Entonces, la parte que me quede de dividendos trato de que no, de todas las formas posibles para yo no tener que declarar ingresos, entonces yo no pago, ¿verdad? Entonces, las reformas van en esa dirección. Sí, ya Eso era, sí. Señor. Ok, está bien, perfecto. Y a riesgo de que don Manuel no me invite más como moderadora, ¿verdad? Vamos a romper el protocolo a solicitud de don Saúl que quiere hacer un comentario de lo que acaba de decir don Juan Diego. Gracias. Más que lo que dijo Juan Diego, esa es la pregunta. Hay una premisa equivocada y Juan Diego la explicó. En general no es un grave problema la evasión de las transnacionales. Fue una legislación que se puso para atraer esas inversiones. Sin eso, y ahí viene lo que yo comenté antes de que nosotros somos tomadores de condiciones en el mercado internacional para poder atraer a todas esas empresas, y eso fue lo que nos permitió salir bastante exitosos en los 80s y en los 90s. Tal vez sí se nos fue la mano en darles excesivos, digamos, incentivos, se les llamaba, o privilegios o lo que fuera. Eso habría que corregirlo, pero no es un problema fundamentalmente de evasión. Hay más evasión en los grandes bufetes, entre médicos muy prestigiosos que ganan muchísimo dinero, arquitectos, ingenieros, etcétera, nacionales con cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, que en las transnacionales. Y yo no estoy defendiendo aquí a las transnacionales, simplemente estoy describiendo una realidad que me parece que corresponde a la realidad tal como Juan Diego lo dijo. Gracias. Bueno, y esta pregunta es para el doctor Sauma y dice, ¿será cierto la afirmación de que el 20% de la población costarricense posee el 80% de la riqueza? Técnicamente, ¿cuáles son los porcentajes? Y le continúan preguntando, dice, ¿qué papel puede jugar el sector de la economía liberal y social en la creación y distribución de riqueza? Gracias. Sí, la pregunta evidentemente es de don Chico Morales, que ya se retiró, pero igualmente voy a contestar. No, en la primera parte, sobre si
el 20% de la población costarricense posee el 80% de la riqueza, aquí hay que aclarar que lo que generalmente medimos es el ingreso. Y entonces cerca del 20% de los hogares costarricenses perciben poco más del 50% del ingreso. Realmente por eso es que hablamos de una alta concentración. Medir la riqueza es más complicado, ¿verdad? Porque incluye todos los activos. Las mediciones sobre riqueza, que no tenemos ninguna, como la que realiza el Banco de Suiza, que publicaron ayer o antier el informe 2015 sobre la riqueza en el mundo, hacen estimaciones donde consideran los activos más líquidos, no solo los ingresos, sino títulos que se puedan convertir en dinero, etcétera, ¿verdad? Y lógicamente se podría tratar de hacer en Costa Rica, solo que es información más difícil de conseguir sobre la riqueza. Y sobre el papel que puede jugar el sector de economía laboral y social, afortunadamente don Chico me acaba de regalar un libro y dice que la economía social es un tercer sector de la economía, diferente al sector gubernamental y al sector privado. Este es un sector que se preocupa por atender la parte social, un sector donde las decisiones empresariales son democráticas y donde priva el ser humano sobre el capital. Este quizás sea la solución al fracaso del Estado como empresario y del sector privado, resolviendo problemas sociales bajo su enfoque capitalista. Así empieza el libro este. El tema es que la economía social está, ahí toda la discusión, este gobierno está proponiendo la economía social solidaria, este modelo que de alguna manera se va definiendo, se va delimitando, en un inicio no estaba claro, incluso en el periódico el semanario El Financiero de esta semana hay un artículo sobre este tema. Realmente hay otras iniciativas, lógicamente el cooperativismo, que es otra de estas formas sociales, está de acuerdo con la economía social solidaria mientras no toquen nada de lo que los beneficia, y por otro lado tenemos el solidarismo, que en parte se toma los recursos de la cesantía. Entonces esta es otra entre varias iniciativas que buscan lo mismo, ¿verdad? Yo creo que en lo personal no podría hablar específicamente, todas buscan lo mismo. Sí creo que es importante hacer evaluaciones concretas de cuáles serían los aportes adicionales, los beneficios adicionales que se pueden tener de un modelo de este tipo. Muchísimas gracias, don Pablo. Y bueno, les agradecemos mucho a todos ustedes la presencia en esta cuarta mesa redonda. También le agradecemos a las personas que nos siguen en línea por medio del sitio del foro en internet, no sin antes invitarlos a la tercera sesión el miércoles 21 de octubre de las 8 a las 12:30, Costa Rica ante el futuro, visión y retos en las dimensiones sociocultural e institucional. Muchísimas gracias a los compañeros y distinguidos profesionales que nos acompañan y que tengan una muy buena tarde.